En cuanto vi mi gafete en la recepción de la boda de mi hijo, supe exactamente lo que Vanessa Sterling Williams pensaba de mí. Dorothy Williams, la obra de caridad. Su familia adinerada estalló en carcajadas mientras yo me quedaba mirando esas palabras crueles, escritas con su caligrafía impecable. Sonreí con educación, me puse el gafete sobre mi vestido azul marino que de pronto me pareció corriente junto a sus vestidos de diseñador y discretamente me excusé para hacer una llamada. Para la mañana siguiente, iban a descubrir lo que significa la caridad de verdad. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia empezó 6 meses antes de esa humillante tarde de sábado en junio. Mi hijo Michael se había enamorado perdidamente de Vanessa Sterling, una joven de 29 años proveniente de una de esas familias de dinero viejo de Connecticut. El tipo de dinero que levanta alas en los museos y pone nombres a bibliotecas en honor a parientes fallecidos. La primera vez que Michael la llevó a casa, pude ver el desdén en sus rasgos perfectamente esculpidos mientras recorría mi sala modesta, con sus muebles gastados y las fotos familiares en marcos baratos de farmacia. «Qué pintoresco», dijo, con una dulzura fingida que chorreaba ironía. Es tan refrescante ver a alguien que no está obsesionado con las cosas materiales. Aún entonces me mordí la lengua. Mi hijo estaba feliz y, a sus 42 años, merecía amor. Si tan solo hubiera podido ver más allá de su belleza hasta la frialdad que escondía. Pero el amor, como he aprendido en mis 68 años, convierte en tontos hasta a los hombres más sabios. La fiesta de compromiso fue mi primera probada real de lo que me esperaba. Se llevó a cabo en la mansión de los Sterling en Greenwich, un despliegue de riqueza que me hizo dar vueltas la cabeza. Candelabros de cristal colgaban de techos pintados por artistas cuyos nombres yo reconocía de las placas de los museos. La lista de invitados parecía un directorio social lleno de personas cuyas conversaciones giraban en torno a clubes de yates y galas benéficas a las que yo jamás sería invitada. La suegra de mi hijo, Patricia Sterling, me presentó con sus amistades en un tono que sugería que yo era algo desafortunado que se había pegado a la felicidad de su hija. Ella es de Ohio. La manera en que lo dijo hizo sonar a Ohio como si fuera un país del tercer mundo, pero yo hice mi parte. Sonreí, elogié los bocadillos y fingí no darme cuenta de cómo las conversaciones se apagaban en cuanto yo me acercaba. Al fin y al cabo, tenía mis razones para guardar silencio. Hay juegos que requieren paciencia, y yo siempre he sido muy, muy paciente. El proceso de planificación de la boda reveló qué tan profundo era el desprecio de la familia Sterling. Cada decisión se tomó sin consultarme, a pesar de mis repetidas ofertas de ayudar. Cuando sugerí aportar para la cena de ensayo, Patricia Sterling literalmente se rió en mi cara. «Ay, Dorothy», qué tierno, me dijo con voz melosa. «Pero no podríamos permitir que te sacrifiques con tus recursos tan limitados. Esta boda será bastante costosa, ¿entiendes? Recursos limitados. Si tan solo supiera». Pero yo seguí interpretando el papel de la viuda en apuros, la mujer que limpiaba casas y aceptaba trabajitos aquí y allá para poder salir adelante. No era del todo falso, yo había hecho esas cosas, solo que no recientemente. No en los últimos 3 años, desde que mi querido Harold falleció y me dejó su pequeño imperio. Pero los Sterling no necesitaban enterarse de eso. Todavía no. Michael trataba de incluirme. Que Dios lo bendiga. Me llamaba para darme noticias sobre la renta del salón o las pruebas del menú, siempre disculpándose por otro evento al que, de alguna forma, no me habían invitado. «Mamá, seguro fue un descuido», me decía cuando yo mencionaba que me había perdido la prueba del pastel o la reunión para elegir las flores. Vanessa ha estado tan estresada con todo lo de la boda. ¿Estresada? Claro. Me imagino que coordinar una boda de $200,000 mientras planeas la manera de excluir a tu futura suegra debe ser un trabajo agotador. La despedida de soltera fue particularmente reveladora. Yo no estaba invitada, por supuesto, pero Michael insistió en que Vanessa reconsiderara. Significaría mucho para mi mamá, le rogó. Así que me extendió una invitación de último minuto, de esas que dejan claro que solo estás ahí porque alguien la obligó. Llegué al club campestre con un regalo modesto, un sencillo florero de cristal de Macy's. Nada demasiado caro para alguien en mi supuesta situación financiera.
los demás regalos eran verdaderas obras de arte. Pañuelos de Hermès, joyería de Tiffany, lencería de seda que costaba más que la renta de la mayoría de la gente. Cuando Vanessa abrió mi regalo, lo levantó con la misma expresión que uno usaría al ver un animal atropellado. ¡Qué práctico!, anunció en voz alta. Toda novia necesita algo de la tienda de descuentos. Las risas que siguieron no fueron amables. Eran ese tipo de carcajadas que solo la gente adinerada suelta cuando se encuentra con algo que consideran por debajo de ellos. Yo solo sonreí y di un sorbo a mi champaña, haciendo anotaciones mentales de cada rostro, de cada risa cruel. La información, he aprendido, vale mucho más que el orgullo. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo despejado, brisa suave, de ese clima con el que sueñan los fotógrafos. La hacienda de los Sterling se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con rosas blancas trepando enrejados y cuartetos de cuerdas colocados por todo el jardín. Era hermoso, se los concedo. El dinero venga de donde venga sí puede comprar belleza. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino de Nordstrom Rack. Sencillo pero elegante. Nada que opacara a la novia ni llamara la atención del fotógrafo. Quería pasar desapercibida, ser olvidable. A veces la mejor venganza empieza por ser subestimada. La ceremonia fue preciosa, sobre todo al ver la cara de Michael cuando Vanessa caminó hacia el altar en su vestido Vera Wang de $15,000. Por un momento, casi olvidé mi propósito. Casi me permití creer que tal vez la había juzgado mal, que el amor podía suavizarle las aristas. Pero entonces me miró, justo en el intercambio de anillos, y me lanzó una mirada capaz de congelar la champaña. La recepción fue donde todo se vino abajo. Encontré mi mesa, la número 12, como no, acomodada cerca de las puertas de la cocina, junto con los excompañeros de universidad de Michael y sus esposas. No con la familia. La familia estaba en la mesa 1, donde los Sterling se comportaban como reyes recibiendo a sus súbditos. Pero a mí no me molestó. Mejor ubicación para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando lo vi, los gafetes en cada lugar, escritos con la caligrafía perfecta de Vanessa. La mayoría eran simples: Patricia Sterling, James Sterling, Michael Williams. Pero el mío decía: Dorothy Williams. El caso de Caridad. Se me atoró el aire en la garganta. No de dolor ya esperaba crueldad, sino por el descaro absoluto. Lo había puesto por escrito. Esta mujer que muy pronto descubriría que la caridad funciona en los dos sentidos. ¡Ay, por Dios!, exclamó Patricia Sterling al notar mi gafete, llevándose la mano al cuello en un falso gesto de horror. Vanessa, querida, seguramente esto es un error. Pero la sonrisa de Vanessa era filosa como navaja. Ningún error. Pensé que la honestidad es importante en las relaciones familiares. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiantes. ¿No lo crees también, Dorothy? Al fin y al cabo, no quisiéramos que alguien se haga ideas por encima de su lugar. La risa empezó con Richard Sterling, un estruendo que animó a los demás a unirse. En cuestión de segundos, media mesa se estaba carcajeando con el ingenioso juego de palabras, disfrutando la crueldad de humillar públicamente a la madre del novio en la boda de su propio hijo. Me levanté despacio, tomé el gafete y lo coloqué con cuidado sobre mi bolso. Sonreí. Tienes toda la razón, Vanessa. La honestidad es muy importante en las relaciones familiares. Creo que ya es momento de un poco de honestidad para todos. Y me retiré. Encontré un rincón tranquilo en la biblioteca de los Sterling, rodeada de tomos encuadernados en piel que probablemente costaban más, cada uno, que el pago mensual del coche de la mayoría de la gente. La ironía no se me escapaba. Hacer la llamada que cambiaría todo, justo ahí, rodeada de los símbolos de su supuesta superioridad. Mis dedos no temblaron al marcar. Deberían haberlo hecho, considerando lo que estaba a punto de poner en marcha. Pero nunca he sido de dramas, solo de acciones frías y calculadas cuando la situación lo exige. Robert, soy Dorothy. Sé que es sábado en la noche, pero necesito que ejecutes los ajustes al portafolio de los Sterling que platicamos. Todos. Esta misma noche. Robert Talles ha sido mi abogado por 15 años,
desde antes de que Harold muriera y me dejara su imperio de negocios. También es de los pocos que saben exactamente cuánto vale ese imperio. Cuando carraspeó al otro lado de la línea, escuché la preocupación en su voz. Dorothy, ¿estás segura? Una vez que retiremos esas inversiones, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias serán grandes. Estoy completamente segura. Y Robert, activa las cláusulas de pago acelerado en los préstamos de Sterling Holdings. Todos. Un largo silencio. Eso va a detonar un incumplimiento inmediato. Richard Sterling no tendrá 72 horas para responder. Apenas 48. Con eso basta. Observé por la ventana de la biblioteca cómo los invitados de la boda se mezclaban en la terraza, las copas de champaña atrapando la luz del atardecer como pequeños soles. Después de todo, no querríamos ser irrazonables. Y si intentan negociar, pensé en el gafete de Vanessa, en las risas, en los 3 años de planeación cuidadosa que me llevaron a este instante. Diles que la obra de caridad les manda saludos. Al terminar la llamada, regresé discretamente a la recepción, lo suficiente para besar a Michael y felicitar a la feliz pareja. Vanessa estaba radiante en su supuesto triunfo, recibiendo cumplidos por su honestidad con una falsa modestia que me hacía rechinar los dientes. No tenía la menor idea de que acababa de detonar su propio apocalipsis financiero. ¿Te vas tan temprano?, preguntó cuando me acerqué a la mesa principal. Pero si ni siquiera hemos partido el pastel. Estoy segura de que se las arreglarán sin mí, respondí con dulzura. Después de todo, eres tan buena para hacer maravillas con menos. Su risa sonó como vidrio rompiéndose. Ay, Dorothy, qué graciosa eres. Espero de verdad que podamos mantener este entendimiento entre nosotras. ¿Entendimiento? Sí. Sin duda ya lo teníamos. Ella entendía que podía humillarme en público sin enfrentar consecuencias. Y yo entendía perfectamente quién era debajo de esa belleza impecable. Lo que aún no entendía era quién era yo debajo de la mía. A la mañana siguiente, me senté en el balcón de mi pequeño departamento con una taza de café y esperé. Según mis cálculos, Richard Sterling recibiría la primera notificación alrededor de las 8 de la mañana. Los bancos no pierden tiempo cuando hay miles de millones en juego, ni siquiera en domingo. La gente suele decir que el dinero habla, pero en mi experiencia, susurra. El verdadero poder está en saber qué susurros escuchar y cuáles ignorar. Harold me lo enseñó durante nuestros 35 años de matrimonio. Mientras levantaba su empresa de inversiones de una oficina de un solo cuarto a un imperio financiero que tocaba todos los mercados importantes de la costa este. Cuando él murió, hace 3 años, todos esperaban que yo vendiera. Una viuda de 60 y tantos, supusieron, querría simplificarse la vida, quizá comprarse un buen departamento en Florida y vivir de los intereses. No esperaban que yo me pusiera en los zapatos de Harold y descubriera que tenía un talento natural para detectar los puntos débiles en la armadura financiera de los demás. La familia Sterling resultó particularmente fácil de investigar. Dinero viejo, se llamaban a sí mismos. Pero como muchas familias de dinero viejo, su riqueza era más reputación que realidad. La empresa familiar, Sterling Holdings, sobrevivía gracias a inversiones apalancadas y deudas cuidadosamente manejadas. Quitando las piezas correctas de esa torre de Jenga financiero, toda la estructura se vendría abajo. Lo delicioso era lo fácil que ellos mismos lo habían puesto. Richard Sterling trabajaba para Meridian Financial, una de las compañías en mi portafolio. No tenía idea de que la viejecita a la que su nuera adoraba ridiculizar, en realidad, controlaba su salario. Las juntas de caridad de Patricia Sterling dependían todas de donativos de la Fundación Williams. El último regalo de Harold para mí, disfrazado bajo un nombre tan común que jamás hicieron la conexión. Incluso su mansión, esa magnífica propiedad donde celebraron la boda, estaba hipotecada con la línea de crédito de Sterling Holdings. Una línea de crédito que, desde las 8 de la mañana de esta mañana, ya estaba en incumplimiento. A las 8:17 de la mañana mi teléfono vibró. Michael. Mamá, acabo de recibir la llamada más rara de Vanessa. Está llorando por una especie de emergencia financiera. Su papá recibió llamadas de abogados esta mañana. Algo sobre inversiones y préstamos en mora. ¿Tú sabes algo de esto?
Di un sorbo a mi café mientras veía a un cardenal construir su nido en el roble frente a mi ventana. ¿Cómo voy a saber yo algo de sus asuntos financieros, cariño? Yo solo soy el caso de Caridad, ¿te acuerdas? Mamá, por favor. Este no es momento para bromas. Vanessa está muy alterada. Dice que su familia podría perderlo todo. Eso no puede ser posible. Tienen muchísimo dinero. ¿De veras?, pregunté suavemente. ¿O solo gastan como si lo tuvieran? ¿Qué se supone que significa eso? Significa, Michael, que a veces lo que parece riqueza en realidad es solo deuda muy cara, y que a veces, las personas que parecen no tener poder son, en realidad, las que tienen todas las cartas en la mano. Un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué hiciste? Sonreí, pensando en el gafete de Vanessa, guardado a salvo en mi bolso. Hice una llamada. Para el mediodía del domingo, mi tranquilo departamento se había convertido en centro de mando para observar cómo se derrumbaba el mundo de los Sterling. Había pasado años aprendiendo a leer reportes financieros como otros leen novelas de misterio. Y el portafolio de Sterling Holdings era, sin duda, un verdadero Page Turner. Robert me llamaba cada hora con actualizaciones. La mañana fue apenas el inicio, reportó en su tercera llamada. Meridian Financial está revisando a todos los empleados con posibles conflictos de interés. La posición de Richard Sterling es precaria. ¿Y la casa?, pregunté. Los procedimientos de embargo comenzarán el martes, a menos que puedan reunir $2.3 millones antes de que termine el día de mañana. Con su actual crisis de liquidez, eso parece imposible. Yo había hecho mi tarea a fondo. Durante los últimos 6 meses, mientras interpretaba el papel de la suegra humilde, fui adquiriendo discretamente intereses de control en todo lo que la familia Sterling necesitaba para sostenerse. No de manera directa, claro está. Eso habría sido rastreable. Lo hice mediante empresas fantasma, sociedades de inversión y fideicomisos cuidadosamente estructurados que le tomarían meses descifrar hasta a un contador forense. La verdadera belleza estaba en el momento. Los gastos de la boda ya habían llevado sus líneas de crédito al límite. La ceremonia de $200,000, que supuestamente debía mostrar su riqueza, en realidad se financió con dinero prestado que nunca debieron pedir. Lo único que hice fue exigir todos esos préstamos al mismo tiempo, como quitar varios cimientos de un castillo de naipes. Mi teléfono volvió a sonar. Michael sonaba cada vez más desesperado. Mamá, los papás de Vanessa están en pánico. Hablan de vender la casa, despedir al personal, cancelar las membresías del club de campo. Su papá podría perder el trabajo. ¿Qué clase de llamada puede causar todo esto? La clase de llamada que ocurre cuando alguien confunde la bondad con debilidad, le respondí. Cuando olvidan que las personas calladas suelen tener la voz más fuerte cuando deciden usarla. Esto es por lo del gafete, ¿verdad? Mamá, yo lo vi. Anoche enfrenté a Vanessa por eso. Dijo que solo era una broma. Una broma, repetí la palabra despacio, saboreando su amargura. Sí, imagino que le pareció muy graciosa hasta esta mañana. ¿No puedes deshacer lo que hiciste? Vanessa está fuera de sí. Dice que esto arruinará su reputación, que nunca se recuperarán de la vergüenza. Vergüenza. Vaya, qué elección de palabra tan interesante. ¿Y qué hay de mi vergüenza, Michael? ¿Qué hay de la humillación de ser ridiculizada públicamente en la boda de mi propio hijo, por una mujer que jamás ha trabajado un solo día en su vida? Ella estuvo mal. Lo sé. Pero, destruir a su familia parece demasiado. Me puse de pie y empecé a caminar por mi pequeña cocina, donde la foto de Harold aún estaba sobre el mostrador. Él me enseñó muchas cosas, pero la lección más importante fue esta: el respeto no se da, se gana. Y a veces, hay que tomarlo. No he destruido nada, Michael. Simplemente revelé lo que ya estaba ahí. Una casa construida con tiempo prestado y dinero prestado. La riqueza de los Sterling siempre fue una ilusión. Yo simplemente decidí dejar de fingir que era real. ¿Y ahora qué pasa?, me pregunté al mirar mi reflejo en la ventana de la cocina. Ya no veía a la obra de caridad que Vanessa pensó haber humillado,
sino a la mujer que siempre había estado ahí, la verdadera socia de Harold en todo sentido, su igual en los negocios y en la vida. Ahora veremos si tu esposa está interesada en aprender lo que es la caridad de verdad. Porque si quiere que la situación de su familia mejore, va a necesitar ayuda. Y como ella misma señaló ayer con tanta elocuencia, aparentemente yo estoy en el negocio de la caridad. El lunes por la mañana llegó lo que había estado esperando, una llamada de la propia Vanessa. Su voz ya no tenía esa arrogancia habitual, en su lugar había algo que nunca le había escuchado antes. Desesperación. Dorothy, necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos para un café? Por supuesto, querida, respondí con dulzura. Siempre tengo tiempo para la familia. Incluso para la familia que piensa que soy un caso de caridad. El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Sobre eso, empezó a decir, pero la interrumpí. Veámonos en Marlowe's Diner, en la Quinta Avenida, a la 1. Supongo que sabes dónde está. No es precisamente tu ambiente, pero estoy segura de que te las arreglarás. Marlowe's era el lugar perfecto para lo que tenía en mente. Un café de clase trabajadora donde una mujer con ropa de diseñador resaltaría como un pavo real en un gallinero. Cuando Vanessa llegó exactamente a la 1, casi no la reconocí. Ya no tenía el peinado impecable ni el maquillaje perfecto. Parecía haber envejecido 5 años en una sola noche, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Gracias por venir, dijo, deslizándose en la cabina de vinil agrietado frente a mí. Sus manos temblaban mientras tomaba el menú plastificado. No sé qué pedir. Nunca he comido en un lugar como este. El especial de pastel de carne es excelente, le sugerí. Muy accesible. Imagino que eso ahora es importante para ti. Se estremeció al escuchar la palabra accesible, pero asintió. Cuando la mesera llegó una mujer de mi edad, cansada, que se llamaba Dolores, Vanessa apenas pudo mirarla a los ojos. Curioso cómo la riqueza afecta la seguridad. Entonces dije después de que pedimos, ¿en qué puedo ayudarte, Vanessa? Respiró hondo, con dificultad. Mi papá va a perder su trabajo. Tal vez perdamos la casa. Todo se está viniendo abajo y no entiendo cómo pasa tan rápido. Estas cosas rara vez suceden de golpe, querida. Se acumulan con el tiempo, como el agua detrás de una presa. Tarde o temprano, algo cede, y todo se derrumba de una sola vez. Puedes ayudarnos, las palabras le salieron entrecortadas, como si doliera pronunciarlas. Yo removí el azúcar en mi café, sin prisa. ¿Ayudarlos? Pero si yo soy el caso de caridad, ¿recuerdas? ¿Qué podría hacer alguien como yo por alguien como tú? Estuve mal al escribir eso. Estaba enojada, fui una tonta y me desquité contigo. Lo siento. Lo siento. Era un comienzo, pero estaba lejos de ser suficiente. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo, Vanessa? No lo sé. Michael dijo que hiciste una llamada, que tal vez tengas conexiones. Si hubiera alguna manera de que pudieras ayudarnos, haría lo que fuera. Lo que fuera. Una palabra peligrosa para usar con alguien a quien has subestimado. Bueno, dije pensativa, quizá conozca a algunas personas, pero la caridad no es gratis, querida. Siempre hay condiciones. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. ¿Qué tipo de condiciones? Saqué una hoja doblada de mi bolso y la deslicé por la mesa. Me tomé la libertad de hacer una lista con unos requisitos sencillos. Nada demasiado complicado para alguien tan ingeniosa como tú. Las manos de Vanessa temblaban mientras leía. Observé cómo su expresión iba cambiando, de confusión, a incredulidad, y finalmente a algo cercano al horror. ¿Quieres que trabaje como empleada de limpieza durante 6 meses? No como cualquier empleada de limpieza, la corregí. Trabajarás en Sunshine Cleaning Service, la misma empresa donde yo trabajé antes de que Harold muriera. La señora Patterson maneja bien su negocio. Ella te enseñará lo que significa un trabajo honesto. Pero yo nunca he limpiado nada en mi vida. Siempre hemos tenido personal para eso. Entonces aprenderás. La educación es tan importante, ¿no crees?, dije, tomando un sorbo de café, disfrutando cómo iba procesando este giro de fortuna.
La segunda condición es que harás voluntariado en el albergue de personas sin hogar todos los sábados durante un año. Servirás comidas, limpiarás baños, lo que necesiten. Un albergue, susurró, casi inaudible. El mismo que el patronato de beneficencia de tu mamá presume apoyar, aunque nunca lo han visitado. Tendrás la oportunidad de conocer a las personas que supuestamente has ayudado desde lejos. Siguió leyendo, cada vez más pálida con cada requisito. ¿Quieres que viva en tu edificio, en un departamento tipo estudio? Solo hasta que puedas permitirte algo mejor con tu sueldo de empleada de limpieza. Es un buen edificio. Yo también vivo ahí, ¿recuerdas? Aunque supongo que lo estarás viendo mucho más de lo que imaginabas. El platillo especial de pastel de carne llegó a la mesa, dándole a Vanessa un momento para recomponerse. Movía la comida en el plato sin probar bocado, claramente luchando por asimilar lo que le estaba pasando. ¿Y si acepto todo esto?, preguntó al fin, con voz temblorosa. ¿Ayudarás a mi familia? Haré algunas llamadas. Veré qué se puede hacer con esos molestos préstamos en mora. Tal vez incluso ponga una buena palabra por tu padre en su empresa. Hice una pausa, observándola con cuidado. Aunque debo mencionar que tengo cierta influencia en Meridian Financial, más de la que podrías esperar de un simple caso de caridad. Algo brilló en sus ojos. La primera señal de que empezaba a sospechar que yo no era la mujer que ella había asumido. ¿Qué tipo de influencia? Sonreí con misterio. La clase de influencia que se obtiene conociendo a las personas correctas. Tu padre trabaja en el departamento de adquisiciones, ¿cierto? Maneja compras corporativas importantes. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver eso con. Oh, creo que descubrirás que tiene todo que ver con tu situación actual. Verás, Vanessa, compañías como Meridian no pierden millones de la noche a la mañana, a menos que alguien muy poderoso decida que así sea. El tenedor se le resbaló de los dedos, golpeando el plato con estrépito. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo es que quizás debiste hacer más preguntas sobre tu nueva suegra antes de decidir humillarla en público. La investigación de antecedentes es tan importante en las relaciones de negocios. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Quién eres? Soy exactamente quien siempre he sido. La mujer que crió a tu esposo para que fuera un buen hombre. La mujer que ha visto cómo lo tratas como si fuera un accesorio para tu estatus social. La mujer que está a punto de darte una elección que decidirá el futuro de tu familia. Extendí la mano sobre la mesa y toqué mi lista de condiciones. Tienes 24 horas para decidir. Acepta mis términos y consideraré ayudar a tu familia. Recházalos, y para el viernes estarás aprendiendo lo que es la verdadera caridad, cuando te toque recibirla. La tarde del martes trajo a un visitante inesperado a mi pequeño departamento. Richard Sterling apareció en mi puerta luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en apenas 3 días. Su apariencia, normalmente impecable, estaba hecha un desastre, la camisa arrugada, la barba crecida, y esa mirada vacía de alguien que descubre que todo su mundo estaba construido sobre arena movediza. Señora Williams, espero no molestarla viniendo sin avisar. Saqué su dirección de Michael. Para nada, señor Sterling. Por favor, pase. Me hice a un lado, observando cómo recorría con la mirada mi modesto espacio. Los mismos ojos que me habían ignorado en la fiesta de compromiso de su hija ahora examinaban cada detalle con una atención desesperada. ¿Le ofrezco un café? Me temo que no tengo las marcas caras a las que está acostumbrado. El café está bien. Se dejó caer pesadamente en una de mis sillas del comedor, viéndose completamente fuera de lugar entre mis muebles de segunda mano y las decoraciones de tienda barata. Mientras preparaba el café, se aclaró la garganta varias veces, claramente batallando para encontrar por dónde empezar. Finalmente, cuando puse su taza frente a él, habló. Sé lo que hizo. De veras, me senté frente a él, con genuina curiosidad. ¿Qué es exactamente lo que cree que hice? Usted orquestó todo. Los préstamos en mora, los retiros de inversión, incluso que mi puesto en Meridian esté bajo revisión. Alguien con un poder financiero serio decidió destruir a mi familia, y por el momento en que todo ocurrió, parece que fue usted. Tuve que admirar su franqueza.
La desesperación había arrancado de raíz sus pretensiones sociales, dejando ver una versión mucho más honesta de sí mismo. Vaya acusación, Richard. ¿Qué le hace pensar que alguien como yo tendría ese tipo de poder? Porque pasé toda la noche revisando la estructura corporativa de las compañías que retiraron su apoyo. Empresas fantasma, sociedades de inversión, fideicomisos, instrumentos financieros muy sofisticados, y todos llevaban a una sola fuente de financiamiento, la Fundación Williams. La Fundación Harold Williams. El mismo Harold Williams que construyó Meridian Financial desde cero y lo vendió a la empresa matriz de Sterling Holdings hace 15 años. El silencio se alargó entre nosotros mientras yo sorbía mi café. Al fin había hecho su tarea. Más vale tarde que nunca, supongo. Harold Williams, dije despacio, era mi esposo. El rostro de Richard se puso blanco. Usted es Dorothy Williams. La Dorothy Williams, la viuda de Harold que heredó todo. Así es. Dejé mi taza sobre la mesa con cuidado deliberado. Incluido el paquete de acciones de control en la compañía matriz dueña de Sterling Holdings. Incluida la firma de inversiones que administra el portafolio de su familia. Incluido, desde el año pasado, el 60% de Meridian Financial. La taza de café se le resbaló de las manos, estrellándose contra mi piso de linóleo. Nos ha estado manipulando desde el principio. ¿Manipulándolos? No, Richard. Yo los he estado observando, poniéndolos a prueba, viendo qué clase de personas se estaban integrando a la vida de mi hijo. Me levanté y tomé unas toallas de papel para limpiar el café derramado. Los resultados fueron muy reveladores. La fiesta de compromiso, los preparativos de la boda, todas esas veces en que parecía dócil y complaciente, en realidad estaba reuniendo información. Conociendo el carácter de su familia, su verdadera situación financiera, sus valores. Me arrodillé para recoger los pedazos de cerámica rota. ¿Sabes qué descubrí? Él negó con la cabeza, aparentemente sin palabras. Descubrí que tu hija escribió caso de caridad en mi gafete el día de su propia boda. Que tu esposa me presentó con sus amigas como una vergüenza que tenía que soportar. Que toda tu familia encontraba divertido burlarse de una mujer que creía en indefensa. Me puse de pie y tiré los pedazos en mi pequeño bote de basura. Pero lo más interesante que descubrí fue que ninguno de ustedes se tomó la molestia de preguntar quién era yo en realidad. Vieron lo que querían ver y nunca miraron más allá. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó por fin. Por primera vez en toda la conversación, sonreí. Quiero que entiendas lo que significa la verdadera caridad, Richard. Significa ayudar a alguien que no puede ayudarse a sí mismo. Alguien sin poder que necesita el apoyo de quien sí lo tiene. Caminé hacia mi bolso y saqué la copia de la lista de condiciones de Vanessa. Tu hija tiene hasta mañana para darme su respuesta. Te sugiero que la animes a elegir con cuidado. A la tarde siguiente, Vanessa llegó a mi departamento acompañada de Michael. Mi hijo lucía confundido y herido. Tenía la expresión de un hombre que al fin se daba cuenta de que su madre no era quien él creía, y que su esposa tampoco. Mamá dijo, mientras se acomodaban en mi pequeño sillón. Vanessa me contó lo de tus condiciones. Esto es una locura. No puedes esperar en serio que trabaje como empleada doméstica. ¿Y por qué no?, respondí. Es un trabajo honrado. Yo misma lo hice durante 2 años después de que tu padre murió, antes de comprender por completo lo que él me había dejado. Vanessa había estado mirando fijamente sus manos, pero en ese momento levantó la vista. ¿De verdad limpiabas casas? Todos los días, contesté. Tallaba baños, trapeaba pisos, quitaba el polvo de muebles para gente que me trataba como si no existiera. Fue un trabajo humilde, pero me enseñó algo valioso sobre el carácter. ¿Qué fue?, preguntó Michael. Me enseñó que la forma en que tratas a quienes crees que están por debajo de ti revela exactamente quién eres en realidad. Clavé la mirada directamente en Vanessa. Tu suegra, la que ustedes llamaron caso de caridad, ha pasado la vida limpiando los desastres de otros. La única diferencia ahora es que tiene el poder de elegir de quién quiere encargarse. La voz de Vanessa apenas se escuchaba. Acepto tus condiciones. Michael comenzó a protestar, pero ella levantó la mano para detenerlo.
No, Michael. Tiene razón. He sido terrible con tu mamá y necesito enmendarlo. Si trabajar como empleada doméstica y ofrecerme de voluntaria en un refugio para personas sin hogar es lo que hace falta, entonces eso haré. ¿Y el departamento?, pregunté. Dejar tu vida cómoda para ver cómo vive la otra mitad. Lo haré todo, respondió, con lágrimas resbalando por su rostro. Estaba equivocada en todo. Pensé que el dinero me hacía mejor que los demás, pero en realidad solo me escondía detrás de la riqueza de mis padres. Cuando se acabó, me di cuenta de que no sé hacer nada útil. La observé con atención, buscando alguna señal de engaño, pero lo único que encontré fue remordimiento verdadero y miedo. Esto no es un castigo, Vanessa, dije con calma. Es una educación. Vas a aprender habilidades que el dinero no puede comprar: empatía, humildad, la satisfacción del trabajo honesto. ¿Y de verdad ayudaré a tu familia si hago esto?, preguntó. Harás más que ayudarlos, contesté. Les voy a devolver todo lo que perdieron, y más. Tu papá conservará su trabajo en Meridian. De hecho, recibirá un ascenso. La casa de tus padres será salvada. Y la reputación de tu familia se reconstruirá más fuerte que nunca. Michael me miraba atónito. ¿Cómo puedes prometer todo eso? Caminé hasta mi pequeño escritorio y saqué una carpeta que había guardado justo para este momento. Porque soy dueña de las empresas involucradas. Todas. Lo observé directo a los ojos. Tu suegra no solo es rica, Michael. Es una de las mujeres más poderosas en las finanzas de Estados Unidos. Charles construyó un imperio. Y cuando murió, me lo dejó a mí. Extendí los documentos sobre mi mesa de centro: papeles de propiedad corporativa, estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión. Las cifras eran tan impresionantes que Michael se dejó caer de nuevo en su asiento. La Fundación Williams controla más de 12.000 millones en activos. Tengo participación mayoritaria en 17 corporaciones importantes, incluyendo Meridian Financial, la empresa matriz de Sterling Holdings, y la mayoría de los bancos que amenazaban con ejecutar las hipotecas. Vanessa observaba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Pudiste haber detenido todo esto en cualquier momento. Por supuesto que pude, interrumpí. Pero dime, ¿cómo hubieran aprendido lo que realmente importa en la vida? ¿Entonces todo esto fue una prueba? Asentí. La prueba más importante que van a enfrentar. Y la reprobaste de la manera más espectacular cuando escribiste Caso de Caridad en mi gafete. Pero fracasar no siempre es el final, Vanessa. A veces es apenas el inicio de la verdadera educación. Michael negaba con la cabeza, incrédulo, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto?, preguntó Michael. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que poseo. El dinero cambia a la gente, hijo. Hace que vean signos de dólares en lugar de corazones humanos. Necesitaba saber que mi familia amaba a Dorothy, la persona, no a Dorothy, la millonaria. Los miré a los dos, sentados en mis muebles baratos, en mi departamento modesto. Ahora entiendes por qué vivo con sencillez, por qué elijo manejar un carro de 10 años y comprar en tiendas de descuento. La verdadera riqueza no se trata de lo que gastas, sino de tener el poder de ayudar a otros y la sabiduría de saber cuándo lo merecen. 6 meses después, estaba en el vestíbulo de Meridian Financial, observando a Vanessa tallar los pisos de mármol. Aquella manicura perfecta que solía lucir había desaparecido. Sus manos estaban ásperas por el trabajo honesto. Llevaba puesto el uniforme azul de Sunshine Cleaning Service con algo que jamás le había visto antes: orgullo. Señora Williams, dijo, levantando la mirada de su labor. No esperaba verla aquí. Tenía una junta del consejo en el piso de arriba. Pensé en pasar para ver cómo te estás adaptando a tu nueva vida. Ella se recargó sobre los talones, limpiándose el sudor de la frente. Es un trabajo duro, pero estoy aprendiendo cosas de mí misma que nunca imaginé. ¿Sabía que en realidad soy buena con las manos? La señora Patterson dice que tengo talento natural para los detalles. No me sorprende, respondí. Siempre tuviste buen ojo para la perfección. Solo necesitabas aplicarlo en algo que realmente valiera la pena.
En esos 6 meses había visto a Vanessa transformarse. La socialité superficial que me humilló en su boda había ido desapareciendo poco a poco, dando paso a una mujer que entendía el valor del trabajo, la dignidad del servicio y la importancia de tratar a todos con respeto. ¿Y cómo van las cosas en el albergue para personas sin hogar?, pregunté. Su rostro se iluminó, otro cambio que nunca había visto en ella. Increíble. Hay una niña, María, que viene con su mamá cada sábado. Ella me está enseñando español, y yo la ayudo con su tarea, dijo Vanessa. Nunca me había dado cuenta de cuánto podía aprender de personas que antes pensaba que estaban por debajo de mí. ¿Y el departamento?, pregunté. Pequeño, pero cómodo. De hecho, voy a lamentar dejarlo cuando se cumplan mis 6 meses. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Eso, si de verdad va a cumplir con su parte del trato. Oh, creo que descubrirás que soy muy buena cumpliendo promesas. Saqué de mi bolso un sobre cerrado y se lo entregué. El ascenso de tu padre fue anunciado esta mañana, vicepresidente senior de adquisiciones, con un aumento de salario considerable. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y leía la carta oficial. ¿Cómo lo logró? Te lo dije, querida. Soy dueña de la empresa. Además, la casa de